Hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos telespectadores? Buenas, muy buenas. Bienvenido a su plataforma Dominicanísima Live y a su programa especial Las Pinceladas con Hipólito Ventura. Hoy arrancamos un poquito ya más rezagado, más suave, producto de las circunstancias de la semana pasada, por la desgracia, por la tragedia. Vamos ahora con un poquito de suavidad a darle saludo a nuestra querida diáspora, como siempre, a los dominicanos, a los puertoplateños, a la diáspora, como siempre, al mundo, a Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. ¿Y por qué no? A esa diáspora que está en los Estados Unidos. Mi hermano Bernardino Bonilla, Volanta, cariñosamente, al igual que a Henry Hidalgo, Henry Berge, Miguel Ángel Flete, el ingeniero Milvio Simón, como siempre. Aquí en el país también tenemos a nuestro querido amigo Wilton 15, un gran amigo que trabaja en la zona de Bávaro, director de actividades de uno de esos hoteles de Bávaro, al igual que al dueño de ese gran buffet de abogado de Brito y Asociado, a mi querido hermano Carlos Brito, Carlos Rafael Brito. Así que saludo especial a todos ellos, al igual que a mi amiga Kerry Way Paisley y muchos más. Pues nada, ya un poco calmado, no tanto así, pero más o menos un poquito más suave sobre la situación de la semana pasada, de esa gran tragedia que nos afectó a todos los dominicanos en Santo Domingo, el derrumbe de esa discoteca Jet Set, prácticamente nos ha dejado destruido a todos. Según las estadísticas, eh, ya el COE ha reportado unos 231 muertos y prácticamente y sumando, como decimos, porque hay unos ciento y pico hospitalizados, entre ellos más de un 50% en cuidados intensivos. Ustedes saben que un desplome de un techo no es cosita, un pequeño ciclón o algo por el estilo, que para uno decir que ya la cosa está clara, pero bueno, debemos de informarle que nosotros hemos quedado prácticamente en el tercer lugar sobre los países que han tenido ese tipo de tragedia con esa magnitud tan fuerte. Eh, Aquí tenemos que en el año 2000 China fue el número uno con uno 320 muertos en un siniestro, una discoteca allá en Beijing, China. En segundo lugar le sigue Brasil en el 2013 con aproximadamente tenemos aquí unos 242 personas, mientras que nosotros en segundo lugar con aproximadamente 231 personas y contando, como decimos, que es la primera tragedia fuerte que nos afecta, aunque tuvimos una segunda, que sería de unos 131 en la cárcel de Anamuya, en Higüey, provincia de Altagracia. Esa fue una gran desgracia, pero ese fue un incendio en una cárcel producto de un motín. Así que eh, también muchos países han sido afectados con otro tipo de desastre, con un número más bajito que el de nosotros, pero han sido afectados. Eh, Observamos que un gran psiquiatra dominicano, nuestro querido, nuestro querido Héctor Heredia, el señor Héctor Heredia, le ha hecho una crítica, yo diría aceptable, porque en realidad no estamos preparados para asimilar eso así, pero el distinguido psiquiatra dice que nuestro querido general Mender, director del COE, no debió de soltar una lágrima como hizo ese gesto de llanto ya en el cierre de la última información, en el aspecto del último cadáver que se sacó
del entorno de la discoteca. Mucha gente dice, bueno, pero hay que ser consecuente, él es un ser humano, tiende a desplomarse. Pero bueno, es lo que dice el doctor Heredia también. Él no puede demostrar esa debilidad, porque para eso fue entrenado. Los comandos especiales de los SEAL, los marines de Estados Unidos y así por el estilo, lo preparan para esos desastres, aunque después cuando tienden a sentir su sentimentalismo, le ceden que penetre a un sitio privado para demostrar dicho sentimiento. Pero prácticamente entendemos de que nuestro distinguido ex general, director del COE, el señor Méndez, no debió de hacer ese gesto, porque eso no produce más malestar al pueblo, no mete en un ambiente de inseguridad y de tormento, porque dígame usted, si lo que está estrenado en ese sentido, la defensa civil y todos esos muchachos exhiben un comportamiento de debilidad, sería un gran malestar para nosotros. Imagínense usted un familiar en una sala de cirugía y que el médico salga dando llanto o haciendo cierto gesto de que la operación fue un fracaso. No, está entrenando para decirnos y tratar de confundirnos, aunque sea para darle un sedante, de que todo ha salido bien, que tranquilo, que las cosas siguen bien y así por el estilo. De manera pues que nos solidarizamos con el doctor Heredia. Como le decíamos, en otro orden de los acontecimientos, ya prácticamente ha sido limpiado el entorno de la discoteca y todo ha sido despejado para que luego ahora los departamentos investigativos comiencen a hacer su labor. Pero lo único que vemos malo es que hubo un pequeño inconveniente. Antes de explicarle, déjeme pedirle excusa y ratificarle que en el primer programa, producto del aturdimiento sobre la situación, la noticia trágica, le confundí el nombre del dueño de la discoteca. El dueño de la discoteca se llama Antonio Espaillá. Antonio Espaillá. No era Antonio Estrella, porque le confundimos con esas personas de los Estrella, de Eduardo Estrella, que su hijo murió en el evento, y otros familiares apremiados así por el estilo. Por eso nos confundimos con los apellidos. Así que le pedimos excusa. Bueno, los errores son de los humanos. Como les seguimos diciendo, ya todo el área ha estado limpia prácticamente, pero sí ha habido un inconveniente de que los restos, los desperdicios, el material destruido en el evento fue movido hacia un sector. En vez de ser llevado a un sitio de Santo Domingo donde la fiscalía pueda ir a hacer las pesquisas con los investigadores, se llevó a Santiago. Se trajeron esos camiones cargados con todo ese cemento y todos esos bloques y todos esos pedazos del techo y parte de los desperdicios hacia Santiago. De manera pues que entendemos que ha sido un grave error, no sé de quién autorizó dicho movimiento de esos materiales que son parte de la evidencia de la investigación. De manera pues que no podían transportar esos artículos de prueba hacia Santiago. Porque es como dice el ex fiscal José Manuel Hernández Peguero. Él dice que limpiar las evidencias resulta improbable que la fiscalía pueda presentar elementos probatorios útiles. Imagínense, ¿cómo lo va a presentar los elementos probatorios útiles si se movió la evidencia del sitio? Eso lo dice naturalmente porque el artículo 173 del Código Procesal Penal asimismo lo informa, lo dice. De manera pues que parte de esos escombros no debieron de haberse llevado a Santiago y de haberse depositado en un entorno cerca, en algún solar cerca de Santo Domingo, para que la fiscalía pudiera haber hecho su procedimiento y no se llevará a Santiago, para que entonces así eso es lo que causaría más inconveniente en el proceso
para que entonces los abogados de la defensa comiencen a incidentar eso, el caso, diciendo que ciertas pruebas no son, que esas pruebas no debieron de moverla, por lo que dice el artículo 173. Si el artículo 173 dice de la ley del Código Procesal Penal que no se puede mover ninguna evidencia del sitio, pues entonces no se entiende cómo alguien vino y tomó la medida y limpió el sitio y movió todo ese material, que eso es lo que da a sospechas y a cosas raras y a que la gente especule y diga lo que no tiene que decir. Y que la situación se le ponga difícil entonces a los afectados en ese evento, específicamente a los familiares que perdieron todas esas personas. Y entonces la situación tienda a coger un debido proceso largatorio, producto de la actitud de incidentar el caso de parte de la barra de la defensa, y así se produzcan inconvenientes y venga entonces la palabrita de reenvío, y cuando usted viene a ver, nos tiramos 2 o 3 años en esa situación. A propósito que ahora en estos días, el caso de La Vega, de la infraestructura que también colapsó en La Vega, ya prácticamente le van a dar lectura final. Bueno, ese caso se dio porque ese empresario no tiene la gran influencia que tiene este señor, Antonio Espaillá, que es un individuo con cierta influencia con los políticos y con los medios de comunicación, porque tiene una batería de individuos que están haciendo un show mediático y confundiendo a la sociedad, inventándose expresiones y cosas, hasta de que un supuesto atentado podría haber sido en el techo, y que, oiga, haciendo una narrativa para completamente confundir a la sociedad y crear los conflictos de debate de ideas y confusiones, y que los grupos de defensa incidenten más los casos y pongan al juez prácticamente loco, pidiéndole más investigaciones, más lectura, más cosas, más debate, porque esos individuos de la defensa van a comenzar prácticamente a incidentar el caso. Entonces, darle larga a la situación para que la sociedad vaya olvidando, y con muchas incidencias negativas, cae prácticamente hasta como los casos de Odebrecht y esas cosas que pasaron, el pulpo, qué sé yo qué, el calamar, así por el estilo. Pero de todo modo, para seguirle con el tema, permítame otro momentico comercial. El caos nunca duerme, por eso necesitas Allstate. Allstate, estarás mejor protegido del caos. Como decíamos, lo que decían las empresas, lo que hacen las empresas con los funcionarios del Estado, el llamado coima o el soborno, mejor dicho, donde el mismo Rondón admite que recibió 92 millones de Odebrecht para el asunto de soborno a los funcionarios, diputados y una serie de personas que se vieron involucrados en esos asuntos de ese caso de Odebrecht y otros. Y también el caso de la familia de Danilo Medina y así por el estilo. Pero bueno, ya dándole conclusión prácticamente al caso del desastre, ya hay familias que se han apoderado contra el señor Antonio Espaillá, entre ellos unas 3 familias aproximadamente, y pusieron a cargo, al frente de dicha demanda, apoderaron al señor, el abogado Feliporte, un tremendo jurista, un extraordinario abogado, donde dice una serie de cosas importantísimas sobre los acontecimientos. Específicamente, entre ellos, habla sobre las responsabilidades que tienen las instituciones del Estado y de gobierno sobre los controles en el aspecto constructivo de ciertas obras, donde deben de ser supervisadas por el Estado. Él dice que la ley 176-7 le acredita a los ayuntamientos
ver y regular las modificaciones constructivas y verificarlas las mismas. O sea que eso no es milaganariamente usted arranca y ya. Al igual que el 126 de dichos artículos que crean la oficina de planeamiento, donde los distinguidos ciudadanos regidores son los que están a cargo de darle seguimiento a esas investigaciones. Cuando un ciudadano comienza a construir una obra y los inspectores que dicha institución tiene rodando en la calle le llevan los informes y que tienen que darle seguimiento a esa situación y aplicarle los controles y las supervisiones si detectan algunos errores en dichas construcciones. Eso, al igual que el artículo 19 también le da la facultad a la sala capitular, como le decimos también que el 126 a planeamiento urbano le da la facultad, y también el 19 le da a la sala capitular, rectificando los poderes para intervenir en tales situaciones. De manera pues que esperamos que el gobierno, después de esta experiencia negativa vivida por el país, nos sirva de experiencia este trompezón que hemos dado para que las cosas se apliquen, las medidas, los controles se apliquen, que el gobierno no sea el gobierno y los ayuntamientos no sean tan sensatos, tan complacientes con ciertas personalidades que tienen cierta influencia en el Estado y que por tal razón, cuando arrancan a construir ciertas obras, no hacen los debidos procedimientos de permiso para dichas obras y arrancan melaganariamente por supuestamente su tráfico de influencia. Y producto de eso es que vienen las desgracias, porque ese señor Antonio Espaillá quiere hacerse el gracioso, buscando su maniobra para querer escaparse de la responsabilidad que le toca, porque él como dueño tenía que darle mantenimiento a ese asunto, y si él no lo sabía, él tenía un gerente en esa discoteca, y ese gerente tenía un jefe de mantenimiento que le daban la información sobre ya unas quejas que estaban sucediendo, cuando los mismos clientes le decían: mira, cayó una arenilla, están cayendo unas arenillas en ciertos puntos estratégicos de la discoteca, hay que chequear eso. Y ellos, el deber de ellos era, detectando esas fallas, cerrar la discoteca y someterla a un chequeo general. Y si había que demoler, cerrarla y demoler en 3 o 4 meses y reconstruirla. Pero no, la ambición de poder, la actitud de ambición no lo deja. Y como daban tantos contratos de fiestas y espectáculos, no, seguramente mismo Antonio Espaillá dijo: no, yo no voy a parar mis ingresos. Y deja eso así, que eso está bien, que eso está que sí o qué. Sabiendo que le habían hecho una maniobra muy fea a ese techo, sobrecargándolo con tantas cosas que le pusieron encima. Un techo, como le dije en la intervención anterior, que eso era un cine, con unas pequeñas vigas atensadas, que se diseñó para un platico apenas de 10 o 15 centímetros, como techado semi-ondular, pero ellos comenzaron a meterle relleno y taparle con fino y así por el estilo, y aparte de eso meterle esos 6 aire acondicionados, más 3 tinacos de agua para los baños. Imagínense la carga que era eso. Y esos aire acondicionados semis industriales, o como Chile le llamamos, con esas vibraciones, más la edad de 53 años de ese techo, con esa carga encima, y haciéndole perforaciones para sacar la tubería de enfriamiento del local dentro. Todo eso fue afectando la infraestructura hasta que, por desgracia de la vida, mire lo que nos pasó. Mire a lo que llegamos, a una pérdida terrible de 231 dominicanos ejemplares, productivos, extraordinarios, al igual que los empleados, la joven que atiende el baño, los camareros, los batendes, los seguridad, todo, porque son seres humanos que dieron el todo por esa empresa, porque era que dependía su sustentación. Pero siempre el ser humano, la ambición lo enciega y lo pone loco y lo hace cometer esos errores garrafales que después prácticamente nos lleva a estas desgracias. De lamentaciones,
y de frustraciones. Pero bueno, dicho esto, gracias de todo modo por permitirme darle estas pequeñas pinceladas y esperando que en la próxima oportunidad me permita llegar hacia ustedes y que ustedes me sigan escuchando y dándome seguimiento. Como siempre, pidiéndole que den me gusta, se suscriban y recuérdense que pronto vendrá el link del PayPal. Esa será parte de la sostenibilidad de este proyecto. Así que gracias por todo y hasta entonces pues.